Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarle una vez más. Y en esta ocasión estaré respondiendo a la pregunta número 2. ¿Podemos saber cuándo será la segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo? Al decir si es posible saber, me refiero a que si de alguna manera podemos conocer una fecha, un tiempo exacto de cuándo ocurrirán estos eventos. Y antes de conocer la respuesta, me gustaría invitarle en que si usted no se ha suscrito al canal, pueda suscribirse. De igual manera que usted pueda darle like al video y asimismo poder compartirlo con otros. Algunos dicen o se basan en que han recibido una nueva profecía o que ellos tienen una profecía y esa es su base, ¿verdad? Una profecía externa a lo ya revelado en la Escritura, sino una profecía nueva, y eso es en lo que se basan. Otros más, por ejemplo, he escuchado también que se basan en sueños, ¿no? Es que tuve un sueño, una nueva revelación a través de un sueño. Usted también ha escuchado años pasados cómo es que algunos decían, ¿verdad? Se basaban en, por ejemplo, el calendario maya y decían, no, es que en el 2012 va a ser el fin del mundo, basándose, ¿verdad? En el calendario maya. Más recientemente llegué a escuchar o a ver en unos videos de YouTube, en un canal, que ellos se basaban en los jubileos y su argumento era el siguiente. Ellos decían que de Adán a Abraham eran 40 jubileos y luego de Abraham a nuestro Señor Jesucristo otros 40 jubileos y de nuestro Señor Jesucristo a su segunda venida serían otros 40 jubileos. Ellos dicen que cada 40 jubileos serían 2000 años. Por lo tanto, bueno, de Adán a Abraham serían 2000, de Abraham a Jesús, a la muerte de Jesucristo, otros 2000, y de la muerte de Jesucristo a nuestra fecha, o más bien a su segunda venida, serían otros 2000 años, dando 6000 años en total. Y enfatizan, ¿verdad?, el número 6 y también enfatizan que al cumplirse los 6000 años es cuando Dios va a actuar y va a hacer, y utilizan toda esta numerología. Entonces dicen, insinuando, ¿verdad?, que para el 2030 estaríamos encontrándonos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También llegué a escuchar a otros que dicen que son de descendencia israelita y que por lo tanto, qué mejor que ellos, ¿verdad?, para conocer y saber todas las profecías acerca de Israel y todos los acontecimientos acerca de Jesucristo. Y alguno de ellos he escuchado que dijeron o se dijo que se basaban en el año en el que Israel sería constituido como Estado, lo cual ocurrió pues en 1948. Y que a partir de esa fecha, ellos, considerando las 70 semanas que aparecen en la Biblia, y interpretando eso como 70 años, entonces ellos sumaban, ¿verdad?, a 1948, 70 años, dando como fecha el año 2018. Y ellos decían, ahí es cuando van a acontecer todas estas cosas. Sin embargo, ya hemos pasado del año 2018 y no pasó nada. Es necesario escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha dejado escrito, o lo que Él ha dejado, ¿verdad?, dicho en su palabra. Así que vamos a la palabra de Dios. En el versículo 3 de Mateo 24 comienza Jesucristo y en esta porción dice lo siguiente:
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos, ¿verdad?, a los discípulos de Cristo preguntándole directamente a nuestro Señor Jesucristo que ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Cuándo volverás? Y se utiliza la palabra parousia, ¿verdad?, que es la que usualmente se llega a usar cuando se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Y ellos preguntan, ¿cuándo será esto y cuándo será el fin del siglo? No solamente en este pasaje de Mateo lo dice, sino también lo encontramos en el libro de Hechos, cuando los discípulos también preguntaban acerca de los acontecimientos en Israel. De Hechos, capítulo 1, versículo 6 y el versículo 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que dice Cristo? Que nos toca a nosotros saber los tiempos, que nos toca a nosotros saber las sazones. ¿Verdad que no? Él nos dice que no nos toca a nosotros. No nos toca. E interesantemente, hermanos, detrás de estas palabras en español, cuando dice tiempos, encontramos en el idioma griego cronos. Y cuando dice sazones, encontramos que en el idioma griego está la palabra kairos. Dice la Escritura que no nos toca a nosotros conocer ni los cronos ni los kairos, que solo Dios, que solo el Padre conoce, que solo Él tiene en su sola potestad. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por esa razón, debemos realmente de considerar por qué si la Biblia, si nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nadie lo sabe, que solo el Padre, que no es dado a nosotros conocer fechas, tiempos, ¿por qué nosotros entonces debemos de creerle más a lo que algunos pastores digan, a lo que algunos predicadores digan, a lo que algunos youtubers digan, a lo que algunos hermanos digan, o algunos que se han autonombrado escatólogos? Que por cierto, ese término escatólogo no es correcto, no lo encontramos en el aspecto académico, pero hay gente que se está autonombrando como escatólogo, ¿verdad? Como alguien especialista en escatología. ¿Y por qué entonces habremos de creerle más cuando alguien se levanta y dice que tuvo una revelación, una profecía, un sueño, que un calendario, que la numerología, que las fechas, ¿por qué habremos nosotros de creerles más a ellos que a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 43 dice, pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velarían y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Una vez más nos recuerda, porque no sabréis cuándo habrá de venir, ¿verdad? No sabéis, no sabes la hora, no sabes, pero estar preparados, estar preparados. Pero vuelvo a repetir, no sabemos porque Cristo no lo dijo y la Escritura no lo dice. Pero lo que sí sabemos, y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, es que Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Por esa razón, en 1 de Tesalonicenses 5:1 nos va a decir el apóstol Pablo, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no es necesario que Pablo escribiera sobre los tiempos y las ocasiones? Bueno, porque él va a decir en el versículo 2 y en adelante, porque vosotros sabéis, dice perfectamente, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos muestra que a la gente que no es creyente le tomará por sorpresa esto, pero es lógico que le tomará por sorpresa porque ellos ni siquiera creen en Cristo, no creen en Dios, pues mucho menos, ¿verdad?, sabrán sobre la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, para nosotros los creyentes no nos tomará por sorpresa ello, porque nosotros sabemos que Jesucristo vendrá, aunque no sepamos la fecha, aunque no sepamos la hora, aunque no sepamos el día, aunque no sepamos el tiempo, pero sí sabemos que Jesucristo vendrá. Además, como usted puede notar, la enseñanza del apóstol Pablo en Tesalonicenses no contradice la enseñanza que Jesucristo nos dio en el Evangelio de Mateo. Al contrario, armoniza, es la misma enseñanza que encontramos en Cristo, de que el día o la hora o la fecha solo el Padre la sabe. Pero de que sabemos que Cristo vendrá por segunda vez, eso sí lo sabemos y lo creemos. En el versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y una vez más se nos recuerda que va a ser a una hora en la que no tenemos pensado, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. A la hora en la que menos esperamos es cuando Dios actuará. Además de esto, hermanos, para terminar este video, quiero mencionar que he visto también en algunos videos en internet cómo algunos sacan de contexto algunos pasajes por el simple hecho de que en el pasaje diga o mencione la palabra tiempos y cómo es que se ignoró los tiempos. Usan estos pasajes para decir que sí es importante conocer los tiempos. Y por ejemplo, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo,
porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En un pasaje como este, repito, algunos lo usan y dicen, ven cómo es que si no discernimos los tiempos seremos hipócritas, y igual que los fariseos, igual que los saduceos, como Cristo lo dijo en este pasaje. El problema es que este pasaje no está hablando de eventos futuros, no está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Lo que está hablando es que Cristo les decía a los fariseos y a los saduceos que esas profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías se estaban cumpliendo en él y que él era el Mesías que estaba enfrente de ellos. Entonces, ese es su contexto del pasaje, y al igual que otros pasajes similares a este, necesitamos ver si está hablando de los acontecimientos futuros o si se está refiriendo a otras cosas, para que no lo saquemos de contexto. Podemos saber cuándo será la segunda venida de Jesucristo o el fin de los tiempos. La respuesta ha sido esta. No podemos saberlo. Hay que tener presente que no hay que ser agoreros. Un agorero es aquel que intenta adivinar el futuro, que intenta conocer el futuro. Y creo que esto es lo que a veces se está haciendo. Estamos intentando, ¿verdad?, conocer la fecha, conocer el tiempo, la hora, y surgen todas estas cosas, pero no seamos agoreros. Y ya sea que estemos en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en donde nos encontremos, vivir de esa manera, preparados, listos, de tal manera que si hoy viniere Cristo por nosotros, encuentre, ¿verdad?, una iglesia buscando pureza, santidad, una iglesia que busca hacer la voluntad del Señor, que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente pregunta y respuesta.